Nació en Rosario, en el departamento uruguayo de Colonia, tiene 64 años de edad, divorciada, con una hija, es maestra especializada en educación infantil y realizó además cursos de dirección y de inspección. Tras 15 años dedicados a la docencia, estudió en la Escuela Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, en Montevideo. Fue cónsul general de su país en Caracas, Río de Janeiro y Madrid, y el 1 de diciembre de 2009 fue designada cónsul general en Galicia. Este año cumple además 30 como funcionaria diplomática. Doña Marta Echarte, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. Hay más de 46.000 uruguayos, es un censo del año 2008, pero me imagino que no habrá variado mucho la cifra, en España. ¿Y en Galicia? Y en Galicia nosotros hicimos un último censo ahora hace 2 meses en el Consulado General y censamos 10.500 uruguayos solamente en Galicia. Es decir, que dentro de las 17 comunidades autónomas españolas, Galicia tiene un peso importante en cuanto un número importante a nacionales uruguayos. Pero nuestra jurisdicción abarca más de Galicia. Nosotros tenemos jurisdicción en todo el norte de España. Tenemos el Principado de Asturias, Cantabria y País Vasco inclusive. ¿Y en esas otras 3 comunidades la presencia es menor que en Galicia? Es menor. La que tiene menos es Cantabria. Tenemos en Asturias, principalmente Oviedo, Gijón, y en País Vasco, en San Sebastián, en Bilbao. En total, en general, en toda mi jurisdicción, alcanzamos a unos 15.000 uruguayos. Una cifra importante. Sí. ¿En qué provincia gallega reside mayor número de Pontevedra uruguayos? Y Coruña. Pontevedra y Coruña. Sí, Pontevedra y Coruña. Y vinieron, me imagino que la mayoría de ellos en busca, en su momento, de trabajo, ¿no? Sí, tenemos 2 procesos migratorios desde Uruguay. El primero de ellos por razones políticas, en la década de los 70 a los 80. Y posteriormente... ¿Cuando el golpe de Estado, año 76? 72. 72, perdón. Exactamente. Y luego vino la migración económica, que fue a partir del año 2000, en que tuvimos una crisis muy grande, muy fuerte, 2002, y ahí vino un contingente muy grande en busca de un futuro mejor que el que nos ofrecía lamentablemente nuestro país. Dice usted una crisis muy grande, ahora estamos en una crisis sí, quizá peor. Sí. ¿Están o siguen llegando nacionales de Uruguay? No, en este momento se da el proceso inverso. Estamos asistiendo a un retorno de la gente nuestra hacia el país. Porque claro, en este momento España lamentablemente está pasando por un periodo duro, que le vuelvo a repetir, lo pasamos nosotros anteriormente, y entonces claro, el emigrante prefiere sentirse un poquito mejor con su familia, en su casa, en su país, que estar de repente sufriendo las causas de la crisis en un país extraño, por más que España nos ha acogido de forma formidable. Pero usted, que tiene contacto diario con sus compatriotas aquí en Galicia, ¿cómo les está impactando esta crisis económica? Mucho. ¿De qué forma? Mucho, no solamente a los uruguayos, sino también a los gallegos. Tengo el caso de muchos gallegos, de muchas familias gallegas, que retornan a Uruguay. Emigraron. ¿Retornaron? A principios de siglo, del 900, retornaron a Galicia y vuelven a retornar, porque Galicia es muy parecido a Montevideo. Y hay mucho gallego en Montevideo. Entonces, pero muy parecido, desde luego en el clima, ¿no? Bueno, en el clima digamos que sí, bastante parecido. ¿Sí? El viento, la lluvia del invierno, del otoño. Claro, Galicia tiene un clima más duro, pero es muy parecido en las costumbres. La comida, en cada esquina de Montevideo hay un bar, una confitería dirigida a cargo por un gallego. Y entonces uno aquí en Vigo, por ejemplo, se siente como en la casa. Bueno, Santiago es muy especial, es diferente, pero... no se olvide usted de Coruña, que se nos van a enfadar. Claro, también. No, es que justamente la parte de la orla marítima de Coruña es muy parecida a la Rambla de nosotros. Así que son ciudades de mar, y Montevideo es una ciudad de mar. Así que tenemos muchas cosas en común. Pese a todo y a la situación que estamos viviendo, ¿seguiría animando usted a los uruguayos a venirse aquí a Galicia, a invertir, por ejemplo, en Galicia?
En este momento no, estamos tratando de que se dé al revés, de que las empresas gallegas vayan a invertir a Uruguay. En este momento instalarse aquí es difícil. Entonces se está produciendo una época de bonanza, digamos, para nuestro país. La presencia de gallegos ha sido tradicionalmente muy importante desde esos movimientos migratorios que usted decía en el Uruguay. El padrón de residentes españoles en el extranjero del INE, a 1 de enero de este año, decía que había casi 39.000 gallegos en Uruguay. El 65% de los españoles en su país son gallegos. Son gallegos, exactamente. Son gallegos, la colonia asturiana, la vasca también, pero fundamentalmente los gallegos, la primera línea de autobuses de la capital es gallega, CUPSA. O sea que mucha parte del comercio, del ramo, hotelería, está en manos de los gallegos. Imagino que también restaurantes, hostelería, bares. El mercado del puerto, que es una exquisitez en cuanto a la calidad de la carne. Los principales restaurantes son de los gallegos. Y claro, se han afincado, han tenido familia y estamos muy, muy, muy relacionados. Cuando comenzó esa presencia gallega en el Uruguay, que a día de hoy representa el 1,8% del total de su población, las cosas eran muy diferentes, ¿no? Sí, no fue fácil. La vida de un emigrante no es fácil en ninguna parte del mundo. Pierde muchas veces contacto con su familia, trata de llegar y conservar sus raíces, pero no es fácil. Y la emigración gallega en el Uruguay fue muy dura. Trabajaron muchísimo. El gallego, usted sabe que trabaja todo el día, es una gente sumamente laboriosa. ¿Tienen buen cartel allí? Sí, mucho. Nos sirven de ejemplo. Los uruguayos también somos trabajadores, pero como los gallegos, no sé si no nos han dado una lección de trabajo, de ahínco, de fuerza, de tesón. Pues deben haber aprendido ustedes bien la lección, porque en los últimos años, entre 2005 y 2010, el Uruguay está creciendo a un ritmo de más del 6,5%, y ha mejorado además notablemente sus infraestructuras. Muchísimo. Es ya un buen lugar para invertir, ¿no? Sí, es un buen lugar para invertir por varias razones. Es un país democráticamente muy estable, no tiene movimientos sísmicos ni desastres naturales, tiene un puerto que es el puerto de Montevideo de inmejorables condiciones, que es el puerto de entrada al Mercosur. Nosotros formamos el bloque económico del Mercosur y la capital administrativa es Montevideo. ¿Y una situación política tranquila? Muy tranquila. Tenemos felizmente un gobierno democrático electo en el año 2009, justamente al otro día de las elecciones fue que yo me embarqué para Galicia. Y tenemos un periodo de gobierno por 5 años. Nuestro presidente es el presidente Mujica, y bueno, fue electo por más del 50%, y en este momento las cámaras, tenemos un fenómeno muy importante, que es que cuando hemos tenido problema de crisis, todos los partidos, el de gobierno en su momento y el de oposición, se han unido para sacar al país adelante. Y eso lo digo con mucho orgullo, porque ha primado el interés nacional al partidario, ¿no? Y particular. Y el particular. Pero volviendo a los negocios, estamos en una sociedad muy preocupada por la economía, por el bolsillo. De lo que producimos en Galicia, ¿qué cree usted que le puede interesar a los uruguayos? Bueno, las exportaciones en textiles es muy importante. También en la parte de informática. En este momento tenemos muchas empresas gallegas que se están volcando y abriendo mercado. Y tenemos posibilidades de que muchas más en la parte, por ejemplo, de obras hidráulicas, en la parte de informática, como le decía, en la parte textil, en la parte de construcciones, y bueno, y lo máximo que va a ser es en la parte de las energías renovables. Eso lo iba a decir porque en el pasado mes de abril el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se reunía con el embajador, del Uruguay en España, sí. Carlos Pita, para estrechar relaciones, y hablaron de posibilidades del sector de las energías renovables, como usted decía, y también del naval y de las infraestructuras. ¿Cree que pronto podremos ver algo concreto?
Bueno, contratos, ya etcétera. hay algo concreto, porque Galicia logró ganar la licitación que se llevó a cabo en la Armada Nacional nuestra para la construcción de barcazas. Usted sabe que Brasil le ha solicitado a Uruguay la construcción de muchas barcazas. Y nosotros tenemos la infraestructura, pero nos falta todo el tecnicismo que ustedes tienen. O sea que la complementación es muy importante y ya está trabajando en la construcción de barcazas empresas navales de Ferrol. ¿Esas barcazas para Mar del Plata? No, para Brasil y para Buenos Aires. Sí, para Mar del Plata. Exacto. No es competencia de usted directamente, pero claro, comprenda usted que estamos preocupados por la repercusión de nuestra crisis en las instituciones gallegas en el Uruguay. La Casa de Galicia, el Centro Gallego de Montevideo. La Casa de Galicia, por cierto, cumple este año 95 de existencia, y el Centro Gallego de Montevideo fue creado nada más y nada menos que en 1879. Sí, fue uno de los primeros, si no ha sido el primer centro gallego en el mundo. Creo que es el primero. El primero. Si no me equivoco. Sí. Pero cuando usted va allí, ¿nota todavía a día de hoy el apoyo económico de la Xunta de Galicia? Bueno, la Secretaría General o Geral de Migración, que es el órgano que trabaja con las colonias en el exterior, realiza visitas periódicas y sobre todo sondeos de cómo está la situación de las instituciones gallegas en el Uruguay. Y sé de buenas fuentes que ha apoyado muchísimo a Casa de Galicia, que es una institución de salud, es un hospital de asistencia privada que ha tenido problemas y que han podido ser subsanados gracias a la colaboración de la Junta. Un sanatorio policlínico y tiene también un sanatorio social. Sí, exactamente. La que está, en este momento sé que están por construir una piscina para la parte de rehabilitación física. Tienen ustedes también la Asociación Española Primera de Socorros Mutuos, que es inmejorable, la atención desde el punto de vista técnico, médico, y con muy buena administración y sin problemas. Pero a día de hoy sigue siendo la envidia de un ciudadano uruguayo, porque por ejemplo está claro que en Cuba a todo el mundo le gustaría estar bajo el paraguas de protección gallego, pero en Uruguay a día de hoy, con una clase media cada vez más pujante, etcétera, siguen envidiando por ejemplo al gallego que tiene esos sistemas de aseguramiento. Hay otras también mutualistas como el Hospital Británico, el Sindicato Médico, hay otras también de la misma envergadura, pero para la colonia gallega es muy importante. Le propongo un ejercicio. Vamos a hablar de la actividad de su consulado, si le parece. Le voy a leer algunos correos electrónicos de uruguayos en Galicia que he encontrado en internet y a ver si usted les puede ir resolviendo sus dudas. ¿Cómo no? Dice uno de ellos: quería consultar por la ayuda de retorno, ya que llevo 10 años en España y ahora me es imposible estar acá por más tiempo porque no hay trabajo y no dispongo de recursos económicos ni de familia. ¿Hay ayudas para retornar a Uruguay o no? Sí, tenemos dos planes diferentes. Uno es el retorno y el otro es el repatrio. El repatrio es aquellas familias o personas que están en situación de indigencia total, que no tienen medios económicos de vida, que no tienen vivienda o que se encuentran enfermos. Para ello, el Estado uruguayo hace un estudio a través de nosotros con asistentes sociales para comprobar la situación de la familia o de la persona y luego se le ayuda monetariamente con el regreso al país. ¿Le cubriría el viaje al 100%? Ese es el repatrio. El retorno, que es una modalidad que se ha implantado hace 2 años y medio, surge a raíz de la aprobación de una ley nueva, que es la ley de 18.250 de nuevas políticas de migración, en la cual le dice que todo uruguayo residente en el exterior que desee retornar al país puede introducir libre de todo gravamen sus enseres personales, su material de trabajo y un coche por residente, por uruguayo. El coche tiene que estar 1 año a nombre de la persona que lo va a llevar y los enseres 2 años, que se demuestra con el empadronamiento en la zona y demás. Esa facilidad se le da por una única vez en la vida.
Otro correo electrónico. Muy bien. Dice, hola, estaría interesado en enviar automóviles y maquinaria de obras públicas al Uruguay a través de barco, pero necesito saber los trámites administrativos y de aduana para poder venderlos y matricularlos en ese país. Muy bien. En ese caso tiene que llamarnos al consulado, mandarnos un mail diciendo qué tipo de instrumento quiere introducir al país, porque si es instrumento de trabajo, está exonerado de impuestos. Si no es instrumento de trabajo, tiene que pagar una pequeña cantidad. Y frente a cada caso concreto, nosotros consultamos a la Dirección de Programación Comercial del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por cierto, cabe recordar para los que nos estén viendo desde Ourense, desde Lugo, desde Vigo, desde Pontevedra a Coruña, que están ustedes en Santiago de Compostela. En Santiago de Compostela, en la calle República del Salvador, número 12. Tercero A, nos acabamos de mudar hace 1 año y medio. Una hermosa sede en uno de los edificios modernos, pero emblemático ya de Santiago de Compostela. Muy bien. ¿Y el email para ponerse en comunicación con ustedes? El email es conurugal, de consulado en Galicia, conurugal@yahoo.es. Más email, si le parece, precisamente. Este es de un uruguayo en Galicia que está intentando conseguir el certificado de antecedentes penales en el Uruguay, pero no lo logra. Bueno, nosotros no tenemos gestores para tramitar los certificados de antecedentes penales. Lo que tiene que hacer esa persona es sacar una fotocopia lo más fiel posible de su cédula de identidad, aunque esté vencida, no importa, y enviarla a algún familiar, amigo, vecino, para que con esa copia se presente a la policía técnica, que queda en la calle San Martín, esquina Vilar de Bo, en Montevideo, y solicita el certificado de antecedentes penales, que le demora 20 días. 20 días. 20 días. Y luego tiene que legalizarlo. No lo puede enviar así como se lo emiten. Tiene que legalizarlo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores nuestro y el Consulado de España en Uruguay. A pesar de, doña Marta Echarte, a pesar de la conexión que han tenido Uruguay, España, Uruguay y Galicia, qué distinta es la legislación. Es difícil a veces coordinar las normas, ¿no? Sí, porque tenemos convenio en materia jubilatoria, que es un tema que impacienta muchísimo. Tenemos 800 jubilados, gallegos retornados y uruguayos que han traído la jubilación, y pese que tenemos convenio jubilatorio, a veces se les hace difícil porque, lógico, el cambio monetario los desfavorece enormemente y a veces se les demoran los trámites, pese a que tenemos el convenio firmado. Y en el momento de su aprobación, la Ley de Retorno de Inmigrantes sin Papeles generó bastante polémica. ¿Cómo están ahora las cosas en ese capítulo? Sí, fue el Tratado de 1870, que está vigente, pero fue superado, luego posteriormente fue superado por el del 92. Mire, en general tenemos muy poca migración que esté indocumentada, porque en las últimas regularizaciones se regularizó el gran grueso de gente y posteriormente a esa fecha es muy poca la población que ha venido. Es decir, que quedó demostrado que la mayor parte de los uruguayos estaban trabajando, porque era lo que se exigía para tener la documentación en España. Exactamente, aún se sigue exigiendo un contrato de trabajo, que ahora es más difícil de conseguir, por supuesto. Pero muy pocos indocumentados, irregulares tenemos, muy pocos, indocumentados no, irregulares. Decíamos al comienzo que lleva usted, cumple este año 30 como funcionaria diplomática, que no es poco. Los diplomáticos como usted cambian constantemente de ciudad, de país, de región. ¿Querría estar usted muchos años en Galicia? Bueno, teóricamente vine por 5 años, o sea, hasta el 1 de diciembre del 2014. Con opción a tener 1 año más de prórroga. Veremos. Por ahora me siento muy cómoda, muy bien, muy querida, muy valorada y muy cómoda en todo sentido. Creo que lo peor, que es la adaptación, ya pasó. Y eso que está usted sola, me decía antes de la entrevista, porque su hija está ahora destinada en Río de Janeiro, si no me equivoco, en Brasil, y está usted aquí. Sí, sola de familia, pero tengo mucha actividad. Y además una colonia que me requiere mucha atención porque hay que viajar. Fíjese que, por ejemplo, ahora el lunes nos vamos con un asistente mío, con el oficial de Cancillería,
al País Vasco. Acaba de estar usted en Vigo. Claro, acabo de estar en Vigo, hemos ido a Ferrol por el tema a visitar el clúster naval y eólico, o sea que hay mucho movimiento. El sábado tenemos unos cantautores, la chica es hija de gallegos, que van a actuar en el auditorio del SEGAP, y bueno, acabamos de inaugurar una exposición de pintura, una muestra plástica en el monasterio de San Martín Pinario, o sea que hay mucha cosa, mucha actividad. Desde luego el suyo no es el típico consulado al que está uno llamando por teléfono y no le cogen el teléfono. No, le cogemos. A veces, casualmente, a veces tengo que rezongar a las funcionarias porque están de repente 15, 20 minutos en el teléfono. Y entonces me dice, pero es que no puedo cortar. Pero claro, hay gente también en presencia que hay que atender y tampoco tenemos tantos funcionarios, pero no, el teléfono es permanente, y después aparte tenemos un teléfono las 24 horas del día, los 365 para días. Urgencias. Para urgencias, exactamente, para urgencias. Una persona que... Sí, en situación de peligro o algún problema de violencia doméstica o pérdida de documentos o bueno... Me riñe usted un poco porque yo llamé a ese teléfono para poder localizarla porque estaba usted de viaje. Claro. Y claro, tiene usted razón, es para urgencias y para nacionales uruguayos, no para un periodista gallego que le llama para concertar una entrevista. Gracias, Marta Echarte Baráibar, por haber estado con nosotros. Muchísima suerte con su trabajo, con sus compatriotas en nuestra comunidad y muy buenas noches. Gracias por invitarme y a las órdenes siempre. Y ustedes saben que tienen una cita con nosotros aquí en Popular Televisión Galicia, de lunes a jueves, a eso de las 9:30 de la noche. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.